programa en tres países, en España, en Francia y en Países Bajos. Cuando te ganas esta beca, estás completamente exonerado de las tasas de matrícula. Lo segundo es que se cuenta con un seguro de salud. Tercero, hay un sostenimiento que puede variar entre los programas, pero en mi caso es un sostenimiento mensual por el tiempo de la duración del programa. Hola, Hola hola, Laura, ¿qué hola, tal? David. Todo muy bien, gracias. ¿Ahí me ves bien? Sí, te veo y te escucho perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, hola a todos y a todas los que se encuentran conectados. Y gracias por conectar. Sí, 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 muchas gracias a todos y gracias a ti también por darnos este espaciecito en tu agenda. De verdad que lo valoro mucho y sé que le va a ser de gran ayuda a todas las personas que se están conectando y los que vayan a ver esta grabación. Laura, bueno, tú y yo hemos venido hablando por hace varios meses ya y pues la gente no te conoce. Me gustaría que les contaras, porfa, a ellos, bueno, dónde estás en estos momentos, cuáles fueron las becas que ganaste, por cuál te decidiste, cuándo viajas, qué vas a estudiar. Bueno, Bueno, hola nuevamente. Mi nombre es Laura Marcela Aguirre. Yo soy de Cali, de Colombia, porque sé que nos ven personas de varios países. Y bueno, en este momento yo me encuentro en Stuttgart, en Alemania, en el sur de Alemania, desde el año pasado. Entonces, bueno, ha sido un proceso largo, pero creo que para definirme yo diría que soy pues una mujer afrodescendiente, como lo pueden ver, e importante porque eso es el resultado de conquistas históricas y tengo que decirlo. Estudié medicina, es mi pregrado de la Universidad del Valle. También soy escritora, autora publicada y en este momento voluntaria para una organización en Alemania que está en todo el país que se llama Lebenshilfe. Entonces, en este momento estoy apoyando en el día a día de personas con ciertas condiciones de discapacidad, en especial discapacidad neurológica, trastornos del comportamiento, del desarrollo. Eso es lo que estoy haciendo pues actualmente y las becas puntualmente que gané en este periodo fueron la beca de AAD EPOS para estudiar el programa de International Health en dos de mis tres opciones de universidad. Entre esas la Universidad de Heidelberg y la otra beca que gané, que es la que acepté y de la que me gustaría pues compartirles más, es la beca Erasmus Mundus de excelencia para maestría en un programa que se llama European Public Health o Salud Pública Europea o Máster Europeo en Salud Pública, que es como el nombre grande en español. Entonces, bueno, esta fue la beca que acepté al final, pero por supuesto que puedo compartirles acerca de la experiencia con la aplicación a ambas becas. excelente, súper. ¿Y este Erasmus Mundus en qué países, ciudades se va a llevar a cabo? Bueno, pues como los que ya sabrán o habrán escuchado ese término de Erasmus Mundus, siempre implica una movilidad por Europa. De hecho, hay programas que tienen movilidad por fuera de Europa también. Y estos programas no es uno solo como el mío, sino que hacen parte de un catálogo muy completo, muy nutrido de maestrías en todas las áreas del conocimiento y esos programas cofinanciados por la Unión Europea. Entonces, en particular, mi programa está Ujú. coordinado por un consorcio de 8 universidades y yo tuve la libertad de elegir también basado en mi interés particular, en los idiomas que hablo y pues en el enfoque que le quiero dar a mi carrera, como cuál es la línea a seguir. Entonces, en mi caso, yo elegí el primer año en España, en la Universidad de Granada, que es al sur de España, y el segundo año en una ciudad que se llama Maastricht, que hace parte de Países Bajos. Está cerca de la frontera con Alemania. Y adicional a estos dos países, pues este programa tiene una particularidad que es que se realizan unos módulos de integración que duran 3 semanas cada año y reúnen a los estudiantes que están en las 8 universidades. Entonces, la idea es que en estos módulos pues se conozcan todos los estudiantes entre sí, se hacen las sustentaciones de tesis, por ejemplo, pues de trabajos de grado, se hacen estos días de carrera como para ver las oportunidades laborales, compartir con futuros empleadores y este se lleva a cabo en Francia. Entonces termina siendo un programa en tres países, en España, en Francia
y en Países Bajos, y pues se recibe al final como un título conjunto por el máster completo, pero se reciben realmente dos títulos de maestría, que sería la maestría en salud pública, que es el primer año, y la maestría en gobernanza y liderazgo en salud pública europea, un poquito largo, que sería la maestría del segundo año, que es como la especialización, por así decirlo, que yo elegí. Qué tremendo, súper, súper, qué chévere. Y para las personas que escuchen por primera vez este término de beca Erasmus Mundus, en tu caso particular, ¿cuáles son los beneficios que esta beca te da? Bueno, pues yo creo que lo primero, antes de hablar de lo económico, que es como lo que todo el mundo piensa cuando dices beca, es hablar pues del prestigio que tiene el programa, del reconocimiento que tiene a nivel internacional, no solo en Europa, sino en el mundo. Yo particularmente, siempre que quise estudiar salud pública, que lo soñé, yo vengo de una escuela excelente de salud pública, que es la Universidad del Valle, pero siempre me imaginaba estudiando ya el nivel de maestría, pues en una comunidad internacional, global, porque cuando hablamos de salud pública, pues hablamos de los problemas de salud de la población que nos afectan como colectivo, no solamente como cuerpos individuales, y pues poder estudiar en una comunidad global implica que voy a tener compañeros y compañeras que van a comentar acerca de situaciones, experiencias, enfermedades, condiciones de salud y condiciones sociales de sus países alrededor del mundo. Para mí eso es un beneficio inmenso, como impresionante, porque me va a permitir pues fortalecer mi carrera y como la forma en la que miro la salud pública, y eso me va a permitir ser una profesional más integral. Ya en términos pues prácticos, ya pasamos, pues ya hablamos de la oportunidad de estudiar en varios países. Estas 8 universidades que les menciono que forman el consorcio, pues son todas universidades muy buenas, reconocidas, con muy buenos puestos en los rankings nacionales de sus países e internacionales. Está pues esto del título conjunto, y ya en las partes como de manutención y demás, pues empezar diciendo que cuando te ganas esta beca estás completamente exonerado de las tasas de matrícula, así que no hay que preocuparse pues por pagar una matrícula a ninguna de las universidades, independiente de si sean públicas o privadas, y esto aplica para todas las becas Erasmus Mundus. Lo segundo es que se cuenta con un seguro de salud, que para todos los que hayan viajado, incluso como turistas o vivido en el extranjero, saben que el seguro de salud es algo súper importante, es obligatorio y no es nada barato. Entonces está el seguro de salud por la totalidad del programa, en mi caso 2 años. Tercero, hay un sostenimiento que puede variar entre los programas, pero en mi caso es un sostenimiento mensual de 1.400 euros por el tiempo de la duración del programa. Además, o sea, libres de lo que ya les estoy comentando, de las tasas de matrícula y del seguro de salud. Entonces, estos pagos empiezan a partir de que se ingresa y se confirma el ingreso al programa, o sea, desde el primer mes. Así que hay que decirlo también, digamos que las cosas que se hacen a priori, como el trámite de visa, los tiquetes, sí toca comprarlos por tu cuenta. En este caso, pues lo digo por mi programa, pero digamos que eso estaría incluido en el dinero o en el mantenimiento que te van a dar, porque sí alcanza para vivir y para tal vez pagar estos gastos que ya se tuvieron para poder llegar al programa, a ingresar. Entonces, bueno, está esto, y algo súper importante que tengo que mencionar definitivamente, eh, y que le recomendaría mirar a todos los estudiantes de cualquier nivel de estudios, y es el networking, o en español como esta oportunidad de establecer redes de contacto a nivel personal y profesional. Este programa de Erasmus Mundus hace parte de la asociación de Erasmus Mundus, que son muchísimos programas, y es una asociación pues muy grande con muchos estudiantes egresados, profesores y demás. Tiene su propia asociación de estudiantes que se encarga no solo de hacer cosas chéveres o divertidas, sino de hacer un seguimiento también a los egresados, de conectarlos con internships, pues con prácticas, con oportunidades de empleo. Entonces siento que tienen muy establecido este networking, y que es algo que también llamó mucho la atención, mi atención del programa. Tienen mucha presencia en redes, como que están continuamente promoviendo lo que hace el programa y lo que hacen sus estudiantes y sus egresados. Entonces no sé si se me escapa algo más, tú que también conoces el programa, pero eso es lo que tengo presente hasta ahora.
Súper, no, total. Qué bacano, porque sí, normalmente a veces pensamos que las becas son solo la parte económica, pero en realidad lo que hay detrás es mucho más, ¿no? Desde la oportunidad de movilidad, la oportunidad de estudiar en universidades reconocidas, con una amplia experiencia en esta área de estudio, en algunos casos también la parte práctica, no sé tu programa, pero el hecho que tengan vínculos con la industria ya, módulos en los que tú puedas trabajar con una empresa o investigar una problemática real. Son Ujú, cosas que a veces no tenemos en consideración y en realidad es lo que hacen toda la diferencia. total. Porque el dinero de alguna manera se consigue, pero hay algunos puntos que hacen que ese programa sea único frente a otros. Y en este caso, Erasmus Mundus, pues estos que nos acabas de mencionar, lo hacen algo muy particular. Entonces, excelente. Antes de irnos en detalle, ya de tu proceso, de los requisitos para que la gente conozca más. Me gustaría ahora preguntarte sobre tu historia, porque, bueno, tú ya llevas un año en Alemania, te fuiste a hacer un voluntariado, eres médico y ahorita vas a hacer un máster en otros países, te vas a España, te vas a Holanda, te vas a Francia. Quisiera saber cómo inició ese proceso de internacionalización. ¿Qué, qué te motivó y sobre todo cómo encontraste esta experiencia de voluntariado? Em, sí, quiero como que nos devolvamos un poco y de hecho, si ya habías viajado antes, ¿a dónde? ¿De dónde salió de dónde salieron esas ganas y cómo fue que empezaste a acercarte a este mundo? Pues David, esa es una pregunta súper bonita porque la verdad me tocaría remontarme mucho tiempo atrás y siento que es mi obligación decir que yo no vengo de una familia, disculpa, me cambié de posición, yo no vengo de una familia de personas con mucho dinero. O sea, no vengo de una familia rica, no puedo decir privilegiada porque realmente sí he sido muy privilegiada en muchos sentidos, pero no vengo de una familia que tenga pues amplia experiencia viajando por el extranjero, educándose por fuera, no. Entonces, yo siento que sí he podido cambiar como esa trayectoria familiar gracias a pues al esfuerzo de mi familia impresionante porque esto no es un esfuerzo individual solamente, sino el resultado de todo lo que mi familia se ha esforzado día tras día, año tras año para darme las oportunidades. Pero ya como de lo que yo puedo hablar a nivel personal, yo recuerdo que yo tenía el sueño de estudiar en el extranjero desde que yo estaba en el colegio y lo veía muy lejos, lo veía súper lejos. Me acuerdo que la única referencia que tenía en ese momento, como empezando el bachillerato, la secundaria, era esta Academia de Idiomas IEF, que tú la conocerás, que es súper conocida porque tienen unos campus enormes y la gente se va a aprender inglés y la pasa súper bien y pues te muestran toda la vida en el extranjero, pero eran unos programas súper costosos. En ese entonces, pues como que yo decía, no, o sea, muy bonito y todo, pero pues yo no puedo hacer esto, pero algún día, como algún día lo voy a conseguir y mi sueño siempre fue irme de intercambio. Entonces, realmente la trayectoria internacional empezó porque primero yo participé en un modelo de Naciones Unidas en Colombia. A mí siempre me ha gustado la ciencia política, por eso como que no es casualidad que esté ahorita a punto de empezar salud pública, que es una intersección entre las ciencias de la salud y las ciencias sociales. Eh, y desde que empecé con el camino de modelos de Naciones Unidas, pues me fue muy bien y se me abrió la oportunidad de ir a Ecuador, que fue el primer país que conocí. Entonces viajé, fue pues un viaje académico corto, pero me la pasé muy bien y pues primera experiencia internacional y allí como que empezó todo el camino, porque ya luego entré a la universidad y tuve la oportunidad de vincularme con la Asociación de Estudiantes desde mi primer semestre en la Universidad del Valle. Empecé a investigar, pues a aprender de investigación con muy buenos profes desde el principio y estando en segundo semestre ya me aceptaron un trabajo de investigación, un caso clínico para presentar en Panamá. Entonces esa fue como la segunda experiencia internacional y la primera como rodeada de estudiantes de medicina, que me sentí pues súper a gusto y así como que seguí el camino, encontré una muy buena mentora médica
epidemióloga muy reconocida, incluso por la OMS, una de las grandes mujeres en ciencia. Si me ven algunos médicos, se llama Lida Osorio, una mujer, una gran mujer en ciencia en Colombia, que también me inspiró mucho en este camino de la investigación y la salud pública, y empecé a investigar pues con ella y a tomar todas las oportunidades que se me presentaban. Entonces, como era muy activa en la asociación de estudiantes, conseguí ganarme una plaza de intercambio, porque estos intercambios se ganan por qué tanto haces, qué tan activo estás en comités, ayudando a otros estudiantes que vienen a Colombia, participando en actividades, en congresos, etcétera. Y mi primer intercambio fue a México durante un mes. Entonces estuve en el norte, en Chihuahua, en un gran hospital muy chévere, que me permitió pues entrar por primera vez a una cirugía a corazón abierto, por ejemplo, estar asistiendo por primera vez en una cesárea, cuando yo estaba aún muy temprano en la carrera, en Colombia. Wow. Entonces, roté por varios departamentos, eso fue, como les digo, en Chihuahua, viví con una familia que me acogió, yo soy hija única y en México tenía tres hermanos, o sea, que me recibieron como una hermana más, o sea, fue increíble. Conocí amigos pues muy valiosos que todavía son mis amigos, y como te digo, fue una cosa tras otra porque eso te lleva a reunir más experiencia, más puntos. Entonces luego pude viajar a Alemania, que fue como mi primer intercambio acá. Eh, Hice un mes de intercambio, pero en investigación en la Universidad de Würzburg, en el Uniclinicum, como el hospital universitario, en investigación en anestesiología. Entonces esto como que yo ya conocía Europa, ya les cuento que se me olvidó ese punto, pero fue mi primera experiencia como académica de lleno acá y la primera en Alemania. Y yo dije, bueno, no, no, esto es otro mundo increíble, pero este idioma imposible. Eso pues pensaba yo, como respecto al alemán, porque ese intercambio lo hice en inglés. Y aún así, pues venir a Europa con 20 años a hacer un intercambio en un laboratorio en inglés, pues fue bastante retador, pero muy, muy valioso porque me tocó aprender pues procedimientos de laboratorio, estaba en un proyecto pues básicamente de biología celular, entonces eran cosas muy pequeñas que tenía que aprender a hacer en inglés con todo el equipo internacional. Eso también me marcó, me dijo, no, yo, pues como que me hizo pensar, yo de verdad quiero volver acá, vamos a ver qué pasa. Y me había saltado, eso fue en 2018, pero me había saltado que en 2016 también me aceptaron para un congreso en Ámsterdam, que esa sí fue mi primera vez en Europa, y pues era presentar un trabajo que trabajé con un profe sobre la microcefalia antes de la epidemia del virus del Zika. Entonces, lo presentamos en el Congreso Europeo de Microbiología y Enfermedades Infecciosas. Nos fue muy, muy bien. Aproveché que tenía aquí familia en Europa, gente también que se le ha guerreado, como decimos en Colombia, para llegar acá y sostenerse. Y bueno, pues estuve visitando familia en España, mi tío en Francia, mis primos en Holanda. Pero para ese viaje yo debo decir que mi familia tuvo que sacar créditos, vendí rifas, yo trabajaba como monitora en la universidad, lo que me permitía mientras estudiaba medicina, que no era para nada fácil. Le pedí ayuda a todo el que se pudo, hice un, ¿cómo se llama? Un crowdfunding para que gente como extraña en internet me donara. Me donó la universidad, o sea, como la rectoría, la facultad, la dirección de carrera, que en ese entonces tenían como rubros separados, y así fue como por primera vez. Y los intercambios pues tuvieron procesos similares, o sea, mucho trabajo tanto individual como de familia, que para mí es pues clave. Luego tuve un tercer intercambio en Argentina, en la Universidad de La Plata, por un mes en el departamento de pediatría. También pues una experiencia muy valiosa, muy linda, muy interesante. Yo, como les dije, soy escritora, soy fan de la literatura, entonces como que pude conectar estos dos mundos del París, donde vivieran los grandes escritores del boom latinoamericano, incluso en algún momento todos, con Argentina, pues que es como una meca de la cultura literaria, también pues lugar de Borges, de Cortázar y demás. Y esto lo digo y lo comento porque yo siento que por más que uno tenga una carrera profesional y uno diga yo soy médico, yo soy ingeniero, etcétera, uno nunca es una sola cosa, uno es un ser humano múltiple que también busca esos lugares para que te llenen de otras maneras, o sea, qué idioma se habla, qué comida se come, quiénes nacieron o vivieron allí, qué museos puedo visitar, qué actividades puedo realizar. Y Ujú. yo creo que más que mirar un ranking,
universitario, más que mirar dónde me van a pagar más. Creo que esas motivaciones también deberían movernos y movilizarnos al momento de elegir un destino para estudiar, para vivir, para trabajar. Entonces ese fue como mi recorrido en la universidad. Siempre que estuve en Europa, aquí pues es muy fácil viajar. Entonces, cuando vine en 2018, también me fui como de mochilera con mi mejor amiga que ya vivía acá, eh, durmiendo en casas de desconocidos en Couchsurfing, obvio tomando todas las precauciones, con familia también, y conocí pues un montón, y dije, no, o sea, esto es, no es como que yo quiera ser una nómada pues toda mi vida, pero sí me inspiró mucho esto de no, yo quiero ver el mundo y quiero estudiar por fuera. Entonces, bueno, eso. En la universidad tuve otras experiencias más cortas. Estuve como representante de Colombia en un congreso de estudiantes en Perú, en Lima en 2017, y luego pues pude conocer Machu Picchu como en su programa cultural y Cusco y demás. Estuve en Cuba 2 semanas en un curso en un instituto de medicina tropical con un equipo de investigación de la Universidad del Valle. Eh, y sí, creo que eso. Entonces, eh, bueno, aquí tengo que mencionar a uno de mis mejores amigos que es ingeniero y es una causa de muchísimo orgullo. Es un amigo que, ya que estamos acá hablando de becas, se ganó Fulbright para la beca Fulbright de maestría para estudiar en Estados Unidos y la rechazó porque echaron de Mercedes a AMG para ser ingeniero acá en Alemania. Entonces, mi amigo, desde que nos conocimos en la universidad, me inspiró a aprender alemán. Como que él ya estaba en el cuento, él estaba un poquito más avanzado que yo, y él fue el que me dijo desde el principio, Laura, yo estoy aprendiendo alemán, hay que aprender alemán. Él y otro amigo, éramos los tres, y siempre que estaba con ellos, nos reíamos como alemán. El alemán es un idioma para muchas oportunidades, y yo decía, o sea, muy chévere y todo, pero no, no tengo tiempo. Y cuando vine a Alemania y sobreviví con inglés, dije no. Como ya les había contado, como este idioma es muy complicado, no creo que me dé, pero después yo decía, hombre, pues si otra gente puede, pues yo también. Aquí hay colombianos trabajando en este hospital, pues yo como no voy a poder. Pero eso se quedó así porque, como digo, pues tiempo realmente no encontraba. Hasta que llegó la pandemia en 2020 y pues nos cambió a todo, a todos. Y en mi caso, yo estaba en penúltimo año en la universidad y nos mandaron para la casa. Entonces, indefinidamente, al final resultó ser 6 meses. Y allí fue cuando yo dije, bueno, pues vamos a intentar aprender alemán ahora que ya hay tiempo. Mi mamá me pagó el primer curso que hice como virtual, pero un curso sencillo, yo estuve aprendiendo por mi cuenta, todo lo que podía, hasta que mi papá me dijo, bueno, si usted quiere aprender, yo le pago el curso, como ya un curso formal, estudié en el Colombo Alemán, y bueno, ahí empecé con el alemán, ya luego volví al hospital, entonces tuve que hacer pausas, eh, bueno, pausar, retomar, hasta que el año pasado por fin terminé el B2 de alemán y saqué el certificado. ¿Todo con qué? Pues con el objetivo de venir aquí a Alemania a hacer el proceso de reconocimiento del título y de poder estudiar la especialización. Entonces, eso es otro tema, pero en resumen, pues para uno venir a solo estudiar un idioma en Alemania o creo que en cualquier país, pues hay que tener mucho dinero porque te piden una prueba de solvencia económica o alguien que te sostenga acá. Mm, y yo dije, no, pues yo no lo tengo. En Colombia, pues yo trabajaba como médica general, pero me hubiese tocado trabajar más de lo que ya hacía y ahorrar más tiempo para poder tener el dinero para justificar 6 meses, un año acá. Entonces dije, bueno, pues miremos qué alternativas hay. Yo ya había sido voluntaria en Colombia, había sido voluntaria en una fundación llamada Samaritanos de la Calle, dando clases a personas en calle en Cali. Había sido voluntaria para los Juegos Mundiales, que fueron en Cali en 2013, para la biblioteca departamental. Ya había hecho trabajo social, me gustaba. Entonces vi que estaba la posibilidad de venirse con una visa de voluntariado en la que te pagaban como no mucho, es realmente menos de un salario mínimo acá, pero lo suficiente para, pues, para vivir. Entonces dije, bueno,
una alternativa igual para suplir esas, no sé si decirle falencias, pero lo que se podría quedar corto el dinero. También pues mi amigo que ya estaba acá me animó mucho, por eso estoy en Stuttgart, porque él vive acá cerca, y él me dijo, Laura, no, pues dale, o sea, vente, aplica el voluntariado, que si algo yo estoy acá. Él ya vive con el hermano, o sea que no podía llegar pues directamente a su casa, pero igual íbamos a estar cerca. Entonces me animé, apliqué al voluntariado, vi varias opciones. Como les dije, pues soy médica, entonces ya tenía experiencia trabajando con pacientes y como me gustan mucho las áreas de psiquiatría y neurología, pues justo encontré este que tiene personas con ciertas condiciones neurológicas o ambas, neurológicas y psiquiátricas. Y dije, bueno, pues es otra oportunidad de trabajar con pacientes sin la prisa de trabajar en la consulta o de trabajar en el hospital viéndolos cada 10 15 minutos, sino más compartiendo el día a día. Y pues una súper oportunidad para mejorar mi alemán. Y yo nunca estuve 100% segura de si voy a hacer la especialización ya, voy a tirar, sino que dije es un año para mejorar el alemán y decidir qué hago, o preparar el siguiente paso, decía yo siempre, como preparar ambas cosas, si abono el terreno para hacer la especialización acá o para hacer la maestría en salud pública. Entonces, bueno, creo que fue básicamente eso, me aceptaron, yo hice la entrevista desde Colombia, todo en alemán, obviamente mucho miedo, pero uno se va probando a uno mismo. Y ya para terminar, pues fue ya sobre la marcha, yo me contacté con la Agencia Federal de Empleos acá, que al que le interesa, pues también me pueden escribir, podemos hablar de eso, porque yo hice todo el proceso con la Agencia Federal de Empleo acá. Me ofrecieron una plaza para empezar el proceso como médica de homologación, como les digo, ya tenía el idioma y demás, pero mi corazón me decía, y la maestría, como, y la salud pública, que siempre me ha gustado, como les dije, porque siempre trabajé en estos temas de medicina tropical, enfermedades infecciosas, poblaciones vulnerables, bueno, como todo esto tan cercano a las poblaciones que necesitan la acción de la salud pública, yo decía, uff, bueno, algo importante que quiero también decir, antes de continuar, voy a hacer un pequeño paréntesis, es que las experiencias internacionales que me preguntan, pues no solo se viven en el extranjero, uno también puede tener experiencias internacionales desde casa. Por ejemplo, yo apliqué a una convocatoria de la revista The Lancet, de un journal, que es pues muy reconocido en medicina, en una de sus revistas que se llama The Lancet Child and Adolescent Health, para ser embajadora joven, como Youth Ambassador, y integrante de un panel joven que era a su vez parte del grupo del comité editorial por 3 años. Entonces, claro, yo me gané esa plaza, era la única persona de Latinoamérica, éramos como 7, 8 jóvenes del mundo, y pues en estos 3 años también produjimos contenido de salud pública, o sea, hicimos ensayos, hicimos podcast, club de revistas, me presenté en conferencias hablando sobre cómo la public policy, como estos convenios que suscriben las grandes organizaciones se están viendo manifestados o no, por ejemplo, en la publicidad que se le hacen a las sustancias dañinas, las bebidas y demás dañinas que llegan a ojos de los niños. Entonces, esos también son experiencias internacionales, pero que tuve pues desde casa, porque era un trabajo honorario, voluntario, virtual desde Colombia. Entonces, como que al momento de yo ya de pararme acá y decidir aplico o no a las maestrías, yo decía, hombre, a mí sí me gusta ver pacientes y sí me gusta trabajar, pero yo tengo como esta corazonada de la salud pública hace mucho rato y ya le he trabajado mucho también y pues en la vida toca tomar decisiones. Entonces, básicamente la decisión fue, listo, voy a aplicar estas dos becas, solamente estas dos becas, nada más, de ADE y Erasmus Mundus. Si me gano alguna, hago la maestría. Si no, acepto la plaza del trabajo y empiezo la especialización. Y ya, entonces imagínense, ya luego me gané las dos y ahí fue otra la encrucijada, fue como, bueno, ¿y ahora cuál de las dos elijo? Súper, 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 Laura, muchas gracias. De lo que has dicho, quiero resaltar varias cosas. Primero, cómo la experiencia internacional no solo se limita a una cosa, ¿no? A veces pensamos en o me voy a estudiar inglés, o me voy a hacer un máster, o me voy a hacer au pair,
o voy a hacer un voluntariado, bueno, todas las, sí, cada uno ve una sola opción. Pero aquí te nos has hablado de un montón de experiencias internacionales que has tenido, incluso antes de haberte graduado como médico. Y me parece brutal, porque, bueno, no solo enriquece tu perfil, sino también, pues, tu vida, ¿no? La vida de nosotros nos amplía la perspectiva, hacemos amigos en otras partes del mundo, tremendo. Eso por un lado. Segundo, cómo el tener experiencia internacional va netamente ligado a nuestros intereses propios. Entonces, claro, aquí en los comentarios nos estaban diciendo, wow, qué excelente perfil, tal. Muchas personas nos contaban, yo estoy completamente de acuerdo, pero si se fijan, esas experiencias que tuvo Laura están muy relacionadas con lo que le apasiona a ella, ¿no? Que es la academia, que es la investigación, eh, que es la salud pública, y eso es lo que ella hace. Entonces, esas fueron las oportunidades que ella encontró. Ahora, si a ustedes les interesan los deportes, si a ustedes les interesa eh, la comida, la literatura, bueno, estos temas, hay concursos, hay oportunidades para eso, ¿no? Escritores o videoclips. eh, bueno, a lo que voy yo es, encontremos esas oportunidades desde lo que a mí me interesa, desde lo que a mí me apasiona, me pareció tremendo eso. Em, y tres, el proceso, ¿no? Ahorita vemos y hablamos de las dos becas, pero esto no ocurrió de la noche a la mañana, esto ha sido un proceso que inició desde el colegio, cuando ella se propone, yo quiero tener esa experiencia internacional y cómo con cada una de esas experiencias cortas de una semana o un mes va ampliando esa perspectiva, se va llenando de mejor perfil que le ayudan luego a ganar esta beca, porque sin lugar a dudas, eh, si bien ella le va a escribir una excelente carta de motivación, tiene una excelente hoja de vida, esas dos cosas son el resultado de lo que ya ha hecho. Entonces, esa es la otra cosa que quería resaltar. También tengo una pregunta y es, hablaste de, llegaste a Holanda por primera vez, luego Alemania, ambas cortas, sino un mes, algo así Ujú. nos dijiste. ¿De dónde está el inglés, no? ¿Cómo fue que avanzaste con un segundo idioma? Ya Ujú. nos contaste del tercero, que es el alemán, pero Sí. ¿cómo fue tu proceso con el inglés? ¿Cómo lograste sacarlo adelante? Ujú. Bueno, David, sí, buena pregunta. Mira que yo, la verdad, yo no estudié en un colegio bilingüe, estudié en el Colegio de la Sagrada Familia, pero es un colegio que, bueno, primero hablo, como digo, cierto que siempre hay que reconocer los privilegios. Y un gran privilegio es que yo tuve siempre poquitas compañeras, como que nunca fuimos más de 25 27, de hecho nos graduamos en un grupo como de 18 o algo así. Y en los últimos 3 años de la secundaria, o sea, de noveno a 11, o creo que desde octavo, el colegio le metió mucho la ficha al inglés, insisto, sin ser bilingüe, y se trajo a un par de profes excelentes, una de ellas colombiana que vivió mucho tiempo en Estados Unidos, y su esposo, que es estadounidense, pero con amplia formación pues en pedagogía, no solo como alguien estadounidense que habla inglés, sino pues alguien que se ha preparado para ser profesor de inglés, incluso con su propio método. Y creo que a ellos dos, en particular a él, le debo mucho de mi avance. Eh, sí, como en esos últimos años del colegio, voy a ir de adelante para atrás. Entonces creo que eso no sentó una base, ya estaba la base, pero la fortaleció como esta base del inglés. Se siguió porque yo antes de entrar a la Universidad del Valle estuve 2 semestres en la universidad, hice sí, 3 semestres, perdón, y de esos 3 semestres en la universidad hice sí, hice 2 niveles más de inglés, porque esta universidad también le pone mucho cuidado hice sí son 8 niveles, haces una prueba nivelatoria al momento de entrar, y a mí me tocó ver los dos últimos. Y luego en Univalle pues ya quedé exonerada como de ver módulos de inglés. Pero digo que empiezo desde adelante porque yo creo que atrás, muy atrás, está que a mí pues desde niña me gustó. Y yo siento que eso sí
es algo que uno no logra explicar porque uno pues le gusta o no le gusta, pero otro momento para reconocer el privilegio. David, yo decía, no es lo mismo crecer siendo una niña Disney Channel y teniendo acceso a Disney Channel y a Claro. Nickelodeon que personas, incluso mi propia familia, que tenían solo canales nacionales y que solamente van a estar expuestos a la programación nacional, que muchas veces son películas recicladas, que nada tienen inglés porque todas están dobladas al español, y pues las series y novelas nacionales que también están bien, pero pues al no haber otra alternativa, pues no tienes como este contacto. En cambio, yo sí fui la niña más Disney Channel que te puedas imaginar, o sea, yo me vi High School Musical, yo creo que todas las veces que lo pasaron, antes de que me compraran los CDs, ya como por oído me sabía las canciones, apuntaba las letras como yo creía que sonaban, obviamente, nada que ver con la letra real. Después lo he revisado y me río mucho. Después de High School Musical, pues se vino esto de Camp Rock, de los Jonas Brothers, yo la más fan de los Jonas Brothers. Y mis papás obviamente me cultivaron eso, era como, salió este nuevo CD, no, pues si podemos se lo compramos. Mis papás hicieron un esfuerzo enorme, como en ese momento yo digo, ahora que soy adulta, yo digo, qué esfuerzo tan grande, o sea, una familia, pues clase media, normal, en Cali, y mis papás se esforzaron para que yo tuviera la oportunidad de ver a los Jonas Brothers en Bogotá. Y eso suena ay, pues, un concierto ahorita que estos muchachos y la gente va a 5 o 10 conciertos por año, pero no, en ese momento fue el mejor día de mi vida, o sea, el acontecimiento, como, y me acuerdo donde mi papá decía, hola, ¿estas niñas todas hablan inglés o gritan por gritar? O sea, o gritan porque el cantante está hablando. Y yo, no, papá, pues sí sabemos inglés. Y yo tenía 13 años y yo entendía lo que los cantantes decían. Pues no te voy a decir que 100%, pero lo entendía y me sabía las canciones. Entonces yo creo que ese interés empieza desde mucho rato atrás por el idioma, y ya cuando uno sienta cabeza, que siento que en mi caso fue desde muy chiquita, es como, bueno, pues es que además es necesario para la carrera profesional, para abrirme las puertas, entonces como un estímulo más para seguir aprendiendo, para seguir perfeccionándolo y demás, porque yo creo que los idiomas, a mí me gusta mucho aprender otros idiomas, de hecho ahí estoy en Duolingo en francés, que es un idioma importante para la salud pública, en holandés, en Dutch, porque bueno, eventualmente viviría allá si Dios quiere y como que sería chévere uno poder al menos interactuar en lo básico con la gente en su idioma, en fin, pero creo que es algo, dos cosas, algo innato, como que a uno le gusta y que las cosas obligadas no entran, y segundo, pues también qué entorno está uno y qué tanto tus papás, mis papás no hablan inglés, por ejemplo, pero qué tanto también en tu entorno se te motiva para eso. Y creo que ya yo estoy más cerca de los 30 que de los 20, y también me lo pienso con, no solo para mí, sino en el futuro, si yo voy a tener hijos, por ejemplo, pues a mí me gustaría brindar ese mismo soporte, porque no es que tus papás tengan que hablar inglés perfecto o haber tenido experiencias internacionales para que tú también las tengas, pero sí brindar un entorno en el que eso se estimule y se cultive. Entonces creo que ahí te respondo desde adelante hacia atrás. Total, súper sí. De hecho, la pregunta sale de mi interés porque, bueno, em, yo, yo tuve clases de inglés, pero, pero sí, no fue como, tenía amigos que quizás como tú aprendían jugando videojuegos, como que tenían muy buen oído, a mí me tocó un poco más, me costaba. Y Ujú. ahorita pensando en hijos, que ya voy a ser padre pronto, Ay, eso, felicidades. ¿no? Gracias. ¿Cómo creo ese entorno, ¿no? Para que mis hijos puedan aprenderlo eh, y disfruten, ¿no? De ese idioma. Entonces, tremendo, tremendo. Te agradezco eso que nos cuentas. Súper. Entonces, ya hablando de la beca, nos has hablado de experiencias súper valiosas que tú has tenido, internacionales, de investigación. Y aquí estoy seguro que más de uno se está preguntando, bueno, no, seguramente para esa beca hay que saber muchos idiomas, hay que tener mucha experiencia de investigación, o, bueno, cualquier cosa que pueda pasar ahorita. Quisiera ya que nos vayamos como concretando en cuanto a estas dos becas en particulares que tú ganaste, que son muy distintas, tienen requisitos diferentes, pero ¿cuáles tú crees
qué son y no son esos requisitos que la gente debería conocer, tanto para la Erasmus como para la beca de edad en Alemania. Listo, David. Pues yo me voy a concentrar en dos cosas que yo creo que no es nada nuevo. Pues primero hablar de lo formal, que es el inglés, porque en este caso, em, como me devuelvo en mi beca Erasmus, pues es un programa que se imparte en varios idiomas, o sea, en España, pues en español, en Irlanda, en Inglaterra, en una de las partes en Francia, en inglés, en otra parte, en Polonia también en inglés, en Holanda en inglés, y se imparte en francés en una opción que hay en Bélgica y en otra opción en Francia. Entonces, básicamente, uno puede elegir de acuerdo a su proficiencia, pero sí o sí hay que saber inglés. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo elijo primer año en España y tercera y segundo año en Francia, en donde se habla en la especialización en francés, igual tengo que saber inglés. ¿Por qué? Porque la comunicación oficial con el programa es en inglés y el módulo de integración de las 3 semanas en Francia es en inglés. Entonces, independiente de lo que uno haga, pues tiene que tener esa base. Creo que el puntaje, bueno, creo no, el puntaje de TOEFL que piden o de IELTS que piden varía entre si tú vas a estudiar en inglés activamente versus si no, si solo lo vas a necesitar para estas 3 semanas, por así decirlo. Pero creo que si solo lo necesitas para esto, es un poquito más, pero no mucho. Creo que son como 90 puntos o algo así. Y no estoy mal, ya para los años en que se estudia en inglés, sobre todo creo que en Inglaterra y en Irlanda son más altos, pues está entre 95 y 100, como sí. Es más, no, creo que la gente que no estudia en inglés, solo el módulo de integración estará en los 80, 85 y ya en los otros de 90 a 100, o sea que hay que fijarse muy bien como en qué posición está uno aplicando porque no es un puntaje único. No sé si de pronto ibas a preguntar eso, pero me adelanto. Yo presenté el TOEFL y yo sé que en el curso de Vivir, Viajar, Amar se recomienda por lo que más el IELTS, pero yo ya tenía experiencia, yo presenté el TOEFL porque apliqué unas becas cuando estaba en la universidad, que no las gané. Es importante también hablar de lo que uno no gana. Apliqué a unas escuelas de verano en Japón. Bueno, pues de verano, realmente eran sí, sí, eran de verano. Y no gané y me tocaba presentar el TOEFL. Y bueno, ya estaba relacionada con el examen y sentía que en serio no tenía tiempo de empezar a preparar de cero. Dije, bueno, el TOEFL ya lo conozco, me fue bien, pero ya se me venció, entonces lo hago de nuevo. Entonces en el TOEFL saqué creo que 102 o 103, algo así. Eh, no pagué curso ni nada, pues con materiales de internet, revisando materiales del curso y demás. Mm, entonces, eso sería como lo primero. El examen de inglés que hay que tenerlo actualizado y pues fijarse muy bien en cuáles son los que se aceptan, porque creo que si uno apenas está incursionando en este mundo de las becas, no es como, yo me saqué un certificado con Duolingo, que de hecho veo que hasta los están aceptando en Algunas, algunos sí, programas, ajá, pero fijarse muy bien en qué es, porque no son nada baratos como para uno estar presentando algo que no le sirva y pues total. también o para prepararlo. Independiente, pues si uno elige pagar un profesor para eso, pagar un curso, estudiar por su cuenta, pero como hacer conciencia y tomarse el tiempo de esto. Y el segundo, entonces, para mí lo más importante, tener este requisito, también sentirse cómodo hablándolo, porque uno podrá, bueno, yo creo que es difícil que uno saque un buen puntaje sin hablar bien, pero digamos que uno pasa saca el puntaje raspado y bueno, dicen no sé cómo apreté todos los botones, pero igual te van a hacer una entrevista si quedas preseleccionado y allí van a ver tu fluidez. Total. Entonces, a mí en ambos programas, en DAD y en Erasmus, me hicieron entrevista, entonces ahí sí no hay forma de escapar, porque la entrevista es en inglés. Hay un fun fact, como que uno dice, increíble lo que he avanzado porque es muy curioso porque los directores de mi maestría de los 2 años, la directora del programa en España es de Austria y el director del programa en Holanda es alemán. O sea que los dos tienen su lengua materna alemán. Y entonces me dijeron, pero hablas alemán, podríamos hacer la entrevista en alemán. Y yo, sí, claro, pues le respondí en alemán y como, no, 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 mentira, nos toca hacerla en inglés porque es el requisito pues del programa.
pero como bueno, muy, muy graciosa esta coincidencia. Entonces, eso por un lado, y en segundo lugar, para sorpresa de nadie, realmente la carta de motivación. Todo el mundo lo dice, sí, hay que ponerle cuidado a la carta de motivación, pero yo creo que sí, que es muy retador. Mi carta tiene menos de 2 páginas, porque uno no sabe cómo mostrar. Imagínate, llevamos como casi una hora hablando y te aseguro que colgamos en unos minutos y yo voy a decir, ah, no conté tal cosa, no dije esto, no dije el otro. Ahora imagínense en una carta que no tiene ni 2 páginas. Como uno dice, ¿cómo les demuestro que yo soy la persona apropiada para este programa y que este programa es el indicado para mí? Porque son dos posiciones diferentes, ¿no? Que eso lo dice la guía del curso. Hay que hacerse las dos preguntas. Es muy poco el espacio y no se trata de repetir lo que ya dijiste en el CV. Algo que hay a favor de las becas Erasmus es que la mayoría, según vi, piden el CV en el formato Europass Ujú. y no tienen una restricción. Europass, ahí lo pueden googlear, es una página de la Unión Europea que te permite organizar tu CV con unas plantillas ya determinadas y uno ya mismo uno verá si le quita o le pone secciones, pero en lo que yo vi, porque yo revisé otros másters más en el área de salud, no tienen una restricción de longitud del CV. Entonces, yo estuve leyendo foros de estudiantes y todo, y ellos decían, meta todo, o sea, hágale. Eso, obviamente no cosas irrelevantes, pero si es relevante, inclúyalo. Y ese inclúyalo significa ahí está y sí lo van a leer. No hay necesidad de repetir todo en la carta de motivación, no hay que hacer una minifotografía y ponerse a recortar y a decir como, en 2018 fui a Alemania, en 2020 hice esto, porque va a quedar una cosa súper fragmentada, no va a tener una narrativa y los evaluadores lo que van a decir es, pues ya la línea de tiempo la vi en el CV, que, que me estás contando de nuevo. Entonces yo diría que la carta de motivación es más como contar una historia de todo esto que uno es un cúmulo de miles de historias, es elegir una o dos, o elegir una para partir desde allí y decir, mira, esta narrativa es la que me impulsa a aplicar a lo que estoy aplicando. En mi caso, yo empecé diciendo, con toda naturalidad, ¿no? Porque también si uno se inventa las cosas, yo siento que esta gente de una se va a dar cuenta. Sí, total. Yo entiendo de una sola experiencia. Imagínate cuántos pacientes puede ver uno como en 8 años que a mí me tomó estudiar medicina, pues muchísimos. Pero yo empecé con una experiencia que fue estar en el área rural, en un campamento, en un puesto de salud, viendo a un señor que regresaba por segundo día consecutivo con los mismos síntomas, con un dolor en el brazo. Y, y no, spoiler, no es nada dramático, o sea, no es que el señor se estuviera muriendo, nada, el señor tenía un dolor y entonces es una brigada de salud, no es que te puedas meter al computador a mirar la clínica porque todo está en papel. Entonces, señor, ¿usted qué documentos le dieron? Muéstreme tal al señor. Ya lo habían medicado, ya le habían dicho es que el señor se cayó, estaba borracho, se cayó, se pegó en el brazo, ya le habían mandado medicamentos para el dolor. El señor no se había tomado, tenía unas tabletas y se las había tomado, otras no. Tomaba pastas para la presión, pero no sabía ni cuáles, ni cómo, etcétera. Y terminó por decirte que yo lo que incluí fue este señor fue a la consulta, zona rural, fue por segundo día por lo mismo, y cuando vas a cuestionar qué pasó, es que el señor no sabía leer esas fórmulas y qué decían esos documentos que le habían pasado. Porque en nuestro país, en Colombia, existe el analfabetismo, existe el analfabetismo, entre comillas, las personas que no pueden leer y escribir como nosotros lo hacemos. Y eso a la gente se le olvida, o sea, y eso atraviesa todo, o sea, eso es salud pública por donde lo mire, por la Wow. falta de los recursos fundamentales, al derecho fundamental a la educación y esa falta de comunicación, esa brecha tan grande que hay entre los profesionales de la salud y los pacientes, que nosotros creemos que con todos los tecnicismos que nosotros hablamos, así mismo nos van a entender, y eso no es así. Entonces eso es como un salto a la realidad. Yo hablé de este señor, casos muy puntuales, hablé de mis pacientes con leishmaniasis, que es una enfermedad de la piel, que a veces no pueden llegar a tiempo a consultar porque trabajan en zonas custodiadas por grupos armados que no los dejan salir a consultar. Y hablé de mis pacientes con enfermedades de transmisión sexual que no consultan por estigma y por vergüenza
Entonces, estamos hablando de condiciones estructurales más grandes de lo que uno puede hacer en un consultorio. Y eso es salud pública. La salud pública se encarga de mirar qué se puede hacer con el estigma, con la vergüenza, con las vías de acceso a los servicios de salud, con la educación en salud, con la comunicación. Y esos fueron mis pilares. O sea, tres historias puntuales que yo dije, yo ya viví esto, ya sé lo que se siente hacer, vivirlo como médica general y quiero hacer algo más. Entonces, eso es a lo que yo llamaría que haya como historias genuinas, como una narrativa, donde la gente, los evaluadores puedan decir, esta persona sabe de lo que habla porque lo vivió y lo sintió, no solo porque me está contando su hoja de vida, no solo porque me está repitiendo lo que ya dice la página del programa. Y creo que eso es como lo que yo más podría, en lo que más podría enfatizar y recomendar. Súper. Gracias, Laura. Para complementar aquí que Medardo nos pregunta precisamente sobre el storytelling, complementar a lo que mencionas de hablar de cosas relacionadas, ¿no? A lo que hemos vivido. Quiero resaltar el tema de que hablar de una manera muy sencilla. A veces creemos que mencionar palabras complejas, o tecnicismos, vamos a parecer muy inteligentes, pero lo que vamos a lograr es que esa persona nos entienda o no conecte con nosotros. Entonces, el storytelling eh, es conectar, ¿no? Y en la gran mayoría de casos conectamos desde lo más básico, ¿no? Como esas experiencias que te ocurrieron, no fue tipo, hey, no sé, creé un dispositivo biomédico que le ayuda a las personas a caminar, Exacto. pero es algo que toca, le toca a muchas personas, ¿no? Mientras que tú hablabas, yo me imaginaba esos casos y yo decía, wow, no, tremendo, y empieza uno pensando, y fue, pucha, ¿será quién que yo pueda conocer puede pasar por lo mismo? Eh, y me empiezo a pensar en ello, pues a veces uno juzga y tal, pero mira todo lo que por un tema tan básico que me dices, y no es alejado, no es un poco arrogante, ¿no? Porque a veces es lo que ocurre en otras cartas, ¿no? Es como que, uy, no, yo lo he logrado todo, yo soy Mm, el mejor. Y a veces eso tampoco conecta. Entonces, respondiéndole aquí a Maderet, que me pregunta sobre el tema de storytelling, es eso, es como eh, escoger historias que puedan conectar y sobre todo esas historias son las que conectan conmigo. O sea, si a mí me impactaron, y un ejercicio muy bueno ahí es recordar qué experiencias me marcaron a mí. Eh, que si se han fijado, y Laura nos tiene aquí, a todos aquí, así esperando, es porque es la forma en la que ella está contando la historia, desde para atrás, cómo conecta, cómo esa pasión se ve. O sea, esto que nos está haciendo Laura en este live es lo que hay que hacer en las cartas, ¿no? Y es, bueno, ¿yo por qué hice lo que hice? David me pregunta de dónde aprendí inglés. Vean la respuesta que nos dio Laura, ¿no? Desde dónde ella misma siendo consciente de ese privilegio que tuvo en cómo sus padres crearon en su entorno, me creó una historia súper interesante que estamos aquí todos pendientes de ahí, quiero más, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo más poderoso. En lugar de pensar cómo puedo yo sonar más interesante, total. reflexionar en qué fue lo que a mí más me marcó y por qué me marcó. Y, eh, y ahí va a salir una historia muy, muy, muy bacana. Súper, buenísimo. Eh, bueno, yo normalmente hablo más adelante de esta parte, pero como ya la has mencionado, no quiero que se nos pierda aquí. Has hablado de la guía, ¿no? Del curso. Quisiera saber, bueno, más bien que si por favor nos puedes compartir a las personas que no han escuchado del curso de becas, no saben de qué es esta guía, si nos puedes por favor compartir, pues bueno, de qué trata y sobre todo a ti cómo te ayudó en tu proceso. Ujú. Listo, David, mira, o sea, bueno, primero como el concepto de lo que yo me acuerdo, porque yo adquirí el curso, eso fue, si no estoy mal, en 2023.
Ujú. Sí. Entonces, yo la verdad creo que yo ya te seguía en Instagram, ya, no, ya hace mucho rato te seguía en Instagram y seguía pues la página acá de Vivir, Viajar, Amar y había visto los testimonios y todo. Eh, También seguía otras páginas porque sé que pues hay páginas que hablan de oportunidades, de becas y demás. Y esta me pareció muy cercana pues también porque somos de Colombia y uno puede ver como los casos muy cercanos a uno, como muy parecidos, pues, que uno dice, bueno, aquí puedo encontrar más similitudes y como la forma de llegar a las personas se siente muy personal, como muy cercana. Entonces dije, bueno, pues miremos cuáles son las opciones, los productos. Yo siento esto va a sonar chistoso, que si uno está buscando una beca, pues muchas veces es porque realmente no tiene el dinero para pagar la educación y que uno se piensa pues cualquier dinero que se va a gastar, como uno sabe que digamos estas asesorías o acompañamientos o cursos para becas son una inversión, pero aún así puede ser difícil porque pues no vivimos en la mejor economía del mundo tampoco, Total. entonces siento que el primer paso pues es como dar el salto y sé que en la página de Vivir, Viajar, Amar encuentran varias opciones y también digo yo que es listo, hay que hacer la inversión, pero pues también de acuerdo a las capacidades que uno tenga, ¿no? No todas las personas podrán eh, pagar la misma opción o el mismo curso. Por ejemplo, yo pagué el curso VIP que fue súper completo, pero no podía, por ejemplo, pagar opciones adicionales, porque en ese momento, pues los servicios adicionales, uno a uno, que no dudo que sean muy buenos, pero pues no podía. Entonces siento que es uno ubicarse y decir, listo, hay un montón también de material gratuito que tú compartes, que se comparte en la Ujú. página por tu equipo, y es como, listo, pues qué tanto puedo aprovechar lo que ya está disponible, lo que puedo costear, y no solamente quedarme lamentándome y decir, como esto no lo puedo pagar, entonces no me va a salir. Pues ya no pude, como no puedo pagar una revisión uno a uno de mi solicitud, pues ya perdí, pues no se trata de eso. Total. Lo primero, entonces yo pagué lo del curso VIP y aquí tengo que ser súper honesta y súper sincera con todas las personas que nos están viendo, porque uno paga el acceso por un año y uno cree que eso es un montón de tiempo. Uno dice, nah, tengo todo este tiempo para revisar el material y la verdad es que yo siento que uno se relaja y todo el mundo te dice, estas solicitudes hay que prepararlas con tiempo y ya, pero el tiempo se va pasando. Uno es como, no, pues faltan 6 meses, faltan 8 meses, el material está allí, yo en cualquier momento lo miro y yo siento que hubiese podido hacer las cosas mucho mejor, porque yo por supuesto vi los videos, pero soy consciente que no vi todos los videos o no los vi todos con el detenimiento que quisiera haberlo hecho, tomar apuntes, que es algo que siempre hago, que intento hacer, sino que había unos que decía, ay, esto no lo he visto, y lo veía a la carrera y después decía, no, yo esto lo podría haber aprovechado más, pero siento que para una próxima experiencia lo que haría es decir, tengo esta oportunidad de tener este material, pero también hay que organizarse, también hay que decir, listo, vamos a dividirnos, le voy a dedicar tantas horas a la semana o me voy a sentar, no sé, los domingos en la tarde y le hago, tomo apuntes, disfruto porque el material está y está muy bien desarrollado, pero si uno no se compromete a aprovecharlo al 100%, pues obviamente David tampoco va a llegar ahí a prenderle el computador a uno y a decirle, hágale, pues no. Y creo que ahí también se ve mucho la disciplina de cada quien. Y yo debo decir que a mí me faltó porque, claro, después vi las postulaciones súper encima. Como les digo, yo no había tomado la decisión 100% de postularme y cuando dije sí, me voy a postular, sentí como que se me vino una ola gigante encima porque dije, ¿y ahora de dónde me sacó todo esto? Entonces, claro, al final lo pude sortear, pero hubiera sido mucho más sencillo si lo hubiera hecho con más tranquilidad, con meses de anterioridad. Entonces es eso, creo que la indecisión también lo lleva a uno a esas situaciones de premura. Si uno dice, listo, me voy a lanzar y yo me presento en junio del 2026, hombre, pues estamos a un año, hay un año para trabajar a conciencia, preguntar, buscar, escribirle al equipo de Vivir, Viajar, Amar, que siempre responden, hey, no entiendo esto, hey, me ayudan, pero si uno hace las cosas, no a la carrera, pero sí con poco tiempo, pues bueno, a mí me salió bien, pero siento que se pasa también por mucho estrés, por estar muy cerca al deadline, por días durmiendo poquito, y eso me pasó con DAD. En DAD yo apliqué el último día, no lo recomiendo, o sea, el estrés tenaz porque yo decía cualquier cosa que me salga mal, se me caiga la conexión, no me funciona este escáner,
pues se pierde todo mi esfuerzo, pero afortunadamente DAD fue en octubre y Erasmus fue en enero, ya tenía esa experiencia y ya tuve como esa ventana para preparar más a conciencia, eh, ya tenía pues apuntes y cosas de la primera postulación. Entonces siento que de cada postulación se aprende y que hay que saber aprovechar el material y aprovechar implica ponerse tiempos. Entonces están los videos que están muy bien explicados. A mí particularmente me ayudó mucho la guía en PDF, la guía para preparar la solicitud, porque siento que lo lleva uno de la mano y pues como es un archivo PDF, pues uno puede devolver, o sea, devolverse, continuar, devolverse, volver. Es como pues un libro virtual, quiero decir. Entonces uno pasa la página, no, aquí no es, se devuelve, eh, puede tomar apuntes pues virtuales o a mano, como sea. Entonces a mí siento que me ayudó mucho este formato como del libro virtual, porque uno le puede dar una leída rápida, luego una leída deteniéndose, respondiendo las preguntas a modo de cuadernillo que hay en el libro. Entonces siento que este paso a paso me ayudó mucho y me ayudó mucho los modelos de las cartas. Ver que también encontrarse con esto, que no hay un estilo único, lo que hablábamos del storytelling, está en la en el curso están las cartas de los ganadores y pues yo me veía todo, o sea, así fuera que ingeniería ambiental, que cosas entre comillas desconectadas, pero hay un hilo en común, como que está obviamente la gente mostrando quién es, pero no se siente esta arrogancia, como tú dices. Están contando historias interesantes que no es algo aburrido, uno no dice, uy, qué pereza otra carta, sino que uno las lee con interés porque es gente compartiéndote de su vida. Y también algo que debo decir, también lo digo como escritora y como habiendo participado en estos procesos de edición, con una gramática muy cuidada y cuidando la ortografía, que eso también lo dice en la guía de becas, porque uno puede saber y ser mucho, pero uno igual proyecta lo que escribe y tenemos que saber que en la mayoría de veces no vamos a escribir en español y si uno escribiendo en español se equivoca, pues imaginémonos en inglés. Entonces, yo siento que cuando uno escribe a la carrera, se nota que incluso escribiendo despacio uno lee, relee y uno dice, no, esto no, si está la oportunidad de pasárselo a un amigo que sepa más inglés, a alguien nativo, seguro va a encontrar más errores, va a decir, y no es, este pasado que creías que era el pasado, esto no es así, el DeepL, el Google Traductor, el ChatGPT no corrige todo. Esto es lo que yo no sé para nada la inteligencia artificial en mis escrituras. La usé para preparar la entrevista, como mira, este es mi perfil y me gustaría como practicar algunas preguntas. Entonces ChatGPT decía, te podrían preguntar tal cosa, ¿tú qué responderías? Y yo, buen punto. Pero para cosas de escritura, cero, cero. Y esto lo tengo que decir porque estamos en los tiempos de la inteligencia artificial y creo que es mejor así, porque ya también están estos detectores de IA, la escritura con IA se vuelve muy genérica, los evaluadores tienen mucha más experiencia que uno, ya deben estar hasta aquí de leer solicitudes hechas por inteligencia artificial. Entonces, esto sería como una recomendación fuerte en contra, como diríamos en medicina, como no hacerlo, prefiero como dejarlo claro. Pero sí, David, yo creo que es eso. Yo creo que uno aprovecha en cuanto se comprometa y que la gente puede empezar a aprovechar los recursos de Vivir, Viajar, Amar desde que visita la web, pues desde antes de meterse a los cursos, desde que uno se suscribe al newsletter, al correo que te llega con artículos, con oportunidades, pues allí empieza el beneficio y pues ya si es uno mismo el que se está posponiendo las cosas, que estamos en la era de la procrastinación, es también preguntarme pues qué me pasa. Y había una autora que es un poquito controversial, entonces no la voy a mencionar, que decía en estos días que la escuché que la procrastinación es miedo. Entonces también, ¿qué hay detrás de este posponer, posponer, posponer? Luego lo hago, luego lo miro, luego empiezo. De pronto este año no, de pronto el otro año. No, mi primera jefe, la directora del centro de investigación donde trabajé, decía, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si uno se queda esperando la perfección, como cuando yo tenga más experiencia, cuando yo me haya visto todas las cartas, todos los videos, todo, luego lo hago, luego, pues no lo vas a hacer. Realmente yo creo que no hay postulación perfecta y eso los evaluadores lo saben
y también pues seamos honestos, si uno es colombiano, un inglés perfecto al 200% se va a ver impuesto, se va a ver como irreal, como se va a ver falso. Entonces, claro, que la gente vea quién uno es y cómo uno habla, pero cuidando al máximo pues que esté en el rango de lo correcto y de lo solicitado. No es esto de que me pidieron 500 palabras, pero yo soy tan interesante que voy a hacer 700, eso no importa, no sí importa. Entonces, como ceñirse a eso, y creo que todo esto que yo estoy diciendo se encuentra más claro y resumido en la guía, pues insisto, a la que uno puede volver cuantas veces lo necesite. Súper, súper, súper. Muchas gracias, Laura. Agradezco mucho que nos hayas compartido esto. Y sobre todo me alegra, ¿no? Haber aportado con, con alguna gotica, ¿no? En tu proceso. Para mí esto es lo más satisfactorio, siempre tener los likes con ustedes. Y a eso quiero también agregar de que, porque dijiste algo muy clave allí, es lo que está entre nuestras posibilidades y hay muchísimos recursos, ¿no? Que son gratuitos. Me alegra que hayas dicho esto sobre el curso, que estés contenta, que te haya servido. Eh, y así como está el curso y tenemos otros productos, hay muchísimo material gratuito en nuestra web, en otras webs, en otras redes sociales. Así que aprovechenlos mucho. Estos mismos lives son de mucho valor. Y sí, no, en realidad no hay excusa, ¿no? Hay muchas formas para llevar a cabo esto. Em, Solo se puede, más sin embargo, si quieren ayuda, aquí estamos para ayudarles. Igual también está Laura con su experiencia, esto va a quedar grabado y pueden conectar con otros ganadores. Dan ayuda porque no están solos, eso es lo que quiero que se lleven, no están solos en estos procesos. Eh, eso, eso por allí. Y otra cosa, aprovechando que estamos hablando del tema de inteligencia artificial, sí, estoy de acuerdo. Yo he leído cartas, ¿no? Cuando llegan los procesos de revisión y corrección de documentos, yo digo, oye, ¿tú escribiste eso con IA? Me dicen, Ujú. sí, porque se nota, es que se nota que son poco generales, perdón, son un poco específicos, muy generales. Sí, súper genéricos, se nota lenguas. Más sin embargo, nosotros estamos trabajando en un producto que más que hacerte una carta, porque no se trata de hacerte la carta, es guiarte y es todo lo que yo sé, todo el proceso de consultoría que yo hago con las personas que pagan sesiones uno a uno conmigo, lo voy a hacer, estoy entrenando ya a una inteligencia artificial para que lo haga con ustedes. Es decir, les pregunte las preguntas claves que yo hago en mis sesiones. Pum, pum, pum. Si ustedes cuentan algo que deberían elaborar más, les va a preguntar más por eso. Entonces, estamos trabajando en eso y es ahí donde creo que, o no, no creo, estoy seguro que la inteligencia artificial está para ayudarnos, porque la inteligencia artificial es como todo, ¿no? Como nuestro celular, como el Internet. Hay gente que dice, no, el Internet es malísimo, pero es que el Internet no es malo. O que el celular es malísimo para todos, ¿no? El celular no es malo, es cómo lo usamos. Y, y yo pienso que la inteligencia artificial vino para hacernos la vida mejor en todos los sentidos, ¿no? Nuestra investigación, nuestros procesos de aplicaciones a becas, vino para hacerlo mejor, pero es una guía. Al fin y al cabo, nosotros tenemos el criterio y debemos saber colocar allí nuestras pasiones, saber qué es lo que estamos buscando, porque la guía, así como David no va a abrir el computador por ustedes y les va a dar la beca, porque yo no hago eso, la guía tampoco lo va a hacer. La Ujú. guía no les va a dar no se las va a dar, ustedes va, incluso búsqueda de becas, ustedes van a saber qué es lo que quieren y ahí hay un trabajo personal que hay que hacer. Entonces, por el momento, por lo menos, no veo a la IA reemplazándonos a todos Total. y creando una sociedad apocalíptica tipo Wall-E o algo así. No lo veo. En realidad está en nosotros, tenemos ese poder todavía, ¿no? De saber cómo manejar esta herramienta y sacarle el máximo provecho. De Eso acuerdo. es. Em,
¿Qué más? Bueno, Laura, ahorita me gustaría que nos contaras, no sé si tienes tiempo, primero te pregunto por qué. Sí, sí, no, no hay Sí, problema. todo bien. Súper. Yo terminé Em, el laboral ya. Listos. Aquí hablemos ahorita del día a día, ¿no? Para la gente que le interese Alemania. Yo recuerdo mucho, tú me preguntabas como en tu correo, bueno, yo estoy aquí en Alemania, para mí sería más fácil la beca, la beca del DAT, más sin embargo, ¿tú qué harías? Me preguntabas. Y ahora me gustaría que nos compartieras, bueno, cómo ha sido tu experiencia en Alemania, de dónde surgió esa duda y fue, pucha, me quedo en Alemania, supongo que porque estabas muy contenta, ¿no? Y si no, pues también, cuando nos compartas cuáles fueron esos retos que tuviste, qué has aprendido estando allá. Eh, sí, Pues, David, yo creo que esa pregunta me la estoy respondiendo todos los días acá. Yo creo que es, bueno, que no es lo mismo uno venir de turista o estas experiencias internacionales cortas que venir a vivir. Como tú dices, ya casi completó un año. Y bueno, para mí pues también fue una experiencia de salir de mi casa. Yo vivía con mis papás, como ya dije, pues solo me había ido por periodos cortos. Entonces, como esta experiencia de migrar y de empezar a vivir sola en otro idioma, que aparte no es tu segundo, sino tu tercer idioma, con todo lo que eso implica, inscribirse en una Krankenkasse, se llama acá, que sería como una EPS, por ejemplo, sacar citas médicas, porque aparte se me presentaron un par de percances médicos muy cerca de cuando llegué. O sea, fue como llegando y de una tuve que empezar a entrar al sistema de salud como paciente. oh, Eh, wow. Nada grave, afortunadamente, pues todo bien, pero como el hecho de tener que hacer estos procesos, de firmar un contrato en alemán, estar en sesiones de sesiones de inducción, de todo lo que uno hace en una empresa en Colombia, pero pues ya en alemán, empezar a tratar con gente, eh, afortunadamente no desde la responsabilidad que tendría como médica, ¿no? O como profesional, sino como en otro perfil, pero igual creo que es un cúmulo de todo. Para mí el idioma lo atraviesa todo, como yo siento, de hecho eso lo hablaba ayer con mi mamá y yo le decía, y creo que es un mensaje para todos, como una cosa es uno poder hablar un idioma y otra cosa es querer decir yo voy a hacer mi vida en este idioma. Y yo creo que eso es una pregunta que nos hacemos todos, como yo soy aquí visitante o voy a ser un residente o me voy a nacionalizar, me voy a quedar aquí. Y creo que para todos pesan temas diferentes. A mí me ha ido muy bien, o sea, la respuesta es muy bien. Yo he estado pues bien recibida en el trabajo, en el sistema de salud. El trabajo es muy duro. Digo, siempre diré que hacer un voluntariado en el que uno está así atendiendo a personas todo el tiempo es una lección de humildad tremenda. Pero en general me ha ido muy bien, como lo que uno destaca como pro de estos países, de Alemania en particular, pues sí es así, como la sensación de seguridad en la calle, que a mí me importa muchísimo, como uno, esto que la gente dice es que uno puede salir con el celular y no le pasa nada, sí, de hecho, y ahorita que está en buen clima, pues ves a la gente con los computadores trabajando en los andenes, como que en una silla, en una mesa allí, o en los metros, en los U-Bahns, que es como el tranvía. Segundo punto, pues el transporte increíble, o sea, todo conectado. De hecho, el trabajo paga el tiquete mensual ya que se llama el Deutschland Ticket. Entonces te puedes mover por toda Alemania, en buses, en trenes, en tranvías, no en los rápidos, que eso sí toca pues pagar el tiquete, en los más rápidos, pero igual hay toda una red bueno, férrea, sí, toda una red de trenes de cercanías y de lejos regionales a tu disposición. Entonces no está estresado uno como me invitaron a salir, ¿cuánto vale el transporte? O cuántos buses me toca coger y eso en cuántos representa, como no, porque todo funciona y la gran mayoría de gente acá que se mueve en transporte público pues, tiene el abono mensual. Entonces, independiente si yo cojo un bus al mes o 10 por día, pues da lo mismo, porque eso ya se paga y es un precio muy razonable, incluso para, pues para hacer Alemania y para hacer en euros. Entonces, creo que la seguridad, el transporte están súper bien. A mí el clima no me parece tan duro como tan extremo porque acá yo estoy en el sur de Alemania, es donde menos frío hace como de toda Alemania y menos llueve.
Creo que me está dando más duro ahorita el calor, que es un calor diferente al de Colombia, porque es un calor en el que casi no ventea, como húmedo, a veces seco, pero casi no ventea. Pero bueno, en fin. Creo que lo que sí me da duro es, lo que me dio duro fue la oscuridad, ver que a las 4:30 ya estaba de noche. Yo decía, no puede ser, o sea, yo salía del trabajo y como a los 10 minutos ya estaba de noche y después uno se despierta y entras al trabajo otra vez a las 7 8 y sigue de noche y uno dice, no puede ser. No puede ser. O los fines de semana, como que haces un par de cositas y ya se anocheció y para uno es como noche igual, así acabó el día. Sí. Entonces, tú dices, no, pero yo todavía tengo que, no sé, hacer ejercicio, yo quiero salir, quiero... Y sí, en teoría tienes el tiempo, porque apenas son las 5, pero ya el cuerpo te está diciendo como hora de dormir, que voy a cenar, hora de recogerse. Y si a la oscuridad le sumas que afuera estás a 1 grado, a 0, a -2, pues no, no es que den como muchas ganas que uno diga, sí, voy a salir. Entonces creo que esto me ha confrontado mucho de uno decir, no, pero es que igual hay que hacer las cosas, pues igual hay que mercar, igual hay que ir al gimnasio, igual. Entonces creo que es un poquito difícil y pues adaptarse. Para mí la experiencia la ha hecho bella y maravillosa, pues por supuesto las personas, tanto mis amigos que están, pues mi amigo, su hermano, que están acá, que han sido mis hermanos prácticamente, como mi tercer punto, la diversidad de personas que uno se encuentra acá. O sea, estoy hablando que esto es Stuttgart, esto no es Berlín, que es como la metrópolis súper diversa, pero aún así se nota que esto es un país de migrantes. Como en Alemania ves gente desde todo el mundo. De hecho, si no estuviera acá, probablemente estaría en un evento que hay los martes en la noche que se llama International Tuesday y es como un club de idiomas. ¿Cómo se llama esto? En alemán se dice Stammtisch, es como un tándem o no sé. Entonces va gente a hablar de todo, de cualquier cosa, en muchos idiomas. Entonces, chévere si uno dice, bueno, a descansar, vamos a hablar español, o pues hablar inglés para practicar el inglés, o pues hablar más alemán o lo que sea. Y se mezcla pues como la conversación con que ponen salsa y bachata. Entonces, bueno, allí uno conoce gente de todo el mundo. De hecho, mi pareja es serbia. O sea, bueno, en fin, y lo conocí en este evento. Y me parece importante decirlo, pues porque en serio uno está expuesto a vivir la experiencia de ser ciudadano del mundo. Y es una gran ventaja de venir acá, de encontrarse pues con personas de África, de Egipto, bueno, pues, África del Norte, de otras partes de Europa, latinoamericanos que vuelven a la raíz. Entonces hay festivales de Latinoamérica. Este fin de semana hubo uno, hay tienda latina, yo aquí tengo mi harina para hacer arepas, por ejemplo, se consiguen los productos, hablo desde la ciudad, ¿no? Pues obvio si viviera en un pueblo sería diferente, eh, pero creo que eso enriquece mucho la experiencia. Yo me unía a unas comunidades de personas africanas, afrodescendientes, entonces como que seguí conectando con este camino que había empezado en Colombia, que como saben, pues en Cali tenemos una movida cultural afro muy fuerte, está el Festival Internacional de Música del Pacífico, Petronio Álvarez, y como llegar acá y ver que también hay afrodiáspora y también hay pues personas de África que migraron acá con todas sus diferencias, pero también con todo lo que nos une, ha sido súper enriquecedor. Entonces también he explorado mi parte artística, ya he como declamado poesía, estuve en un micrófono abierto, escribí una canción entre español, inglés y alemán, y Oh, la canté ahí como que me lancé, eso fue en un teatro, me fue ok. bien, eh, súper chévere, también muy crítica, como criticando todo esto del racismo, de la gente que asume que porque uno viene de Colombia te pueden preguntar sobre Escobar, sobre drogas, sobre vainas así, que nada que ver con mi realidad, como lo pueden escuchar. Entonces ha sido una experiencia marcada por eso, como por ver, como comprobar los pros, vivir la diversidad, eh, vivir pues este choque de vivir sola, tener que administrar mi tiempo, mi presupuesto, que no es mucho, nuevo clima, nuevas condiciones, y pues atravesado todo esto por el idioma, que creo que al final hubo varias razones por las que yo decido tomar Erasmus y no DAAD, pero bueno, los programas de DAAD son ofrecidos la gran mayoría en inglés, entonces igual iba a estudiar en inglés. Pero, pues bueno, el programa de ADE da un presupuesto mensual menor que me iba a tocar trabajar sí o sí. Y no es que no se pueda, es que pues una cosa es solo estudiar y otra cosa es estudiar y trabajar.
y la verdad mi sueño siempre fue estudiar la maestría solo estudiando, porque me tocó ver, yo estudié un semestre de la maestría como parte de medicina de Valle y me tocó ver cómo la gente que estudiaba y trabajaba o sea, le tocaba muy, muy duro. Y yo siempre dije, como mi sueño es estudiar la maestría y solo dedicarme a estudiar. Y si sale algún trabajo, pues que sea ojalá de asistente de investigación, algo así, pero no algo súper desconectado que me reste la energía para estudiar. Entonces, realmente con lo que daba el DAD para vivir en Heidelberg o en Berlín no iba a ser suficiente y me lo decía la gente acá, no, no te va a alcanzar solamente estudiando o te va a alcanzar muy, muy, muy apretada y yo ya estoy viviendo con un presupuesto justo y no es tan chévere, no se disfrutaría más si tuviera un presupuesto más holgado. Entonces también fue una decisión por eso, porque listo, era solo un año, de AD era solo un año el programa, que se llamaba, como les digo, Salud Internacional, que es una parte de la salud pública. Me parecía que en 2 años iba a tener la oportunidad de hacer como de abordar un panorama más completo de la salud pública, que era lo que yo quería hacer. Y tercero, pues porque yo no estoy 100% segura de quedarme en Alemania. Como siempre puedo regresar y tengo el idioma y me parece que es una garantía y siempre se puede, digamos, regresar al proceso de la especialización, pero sí debo decir que es una cultura radicalmente diferente a la nuestra. O sea, las relaciones humanas son muy diferentes. Hacer amigos alemanes es muy difícil. Acá existe una convención de que los que son amigos entre alemanes son los que se conocieron en el colegio, como desde chiquitos. Aquí la mayoría de amigos son extranjeros o alemanes que han vivido en el extranjero, o sea, que han visto el mundo, que ya les gusta esto, que han estado en Latinoamérica, entonces tienen como esta vibra de la amistad y de la interacción. Pero por lo demás es complicado. Una cosa es hablar alemán de lo que uno aprende y entiende en el día a día y otra cosa es, por supuesto, lidiar con lo que diríamos la jerga, los dialectos. Aquí hay dialectos, en esta área se habla Schwäbisch, que son otras palabras, otros acentos. A uno las academias no lo preparan para eso. Entonces ya cuando llegas, ahí cierro como a los entornos informales y ves que la gente está hablando de una política que tú no entiendes, es muy diferente. Estos movimientos de extrema derecha que están azotando no solo a Alemania, sino como Europa, el mundo en general, y ves que hay gente que tiene posiciones críticas con los migrantes, teniendo amigos migrantes, parejas migrantes, y aún así tienen unos dichos y unas referencias que uno dice, uff, pucha, y además te están hablando no solo en alemán, sino en un alemán que a ti no te enseñaron, o sea, que es un alemán súper informal de jergas, de términos, de dialectos. Uno dice, juepucha, esto no soy yo. O sea, yo me puedo integrar, yo me he integrado, me la paso muy bien, pero lo que ya hablábamos, pues, y aquí podemos tener público de 15 años y de 50. Pues no es lo mismo uno tener 18, tener 20 y querer hacer de todo, a tener ya casi 30 y decir, pues yo dónde me quiero establecer, como esta es la cultura en la que yo quiero vivir y tener hijos y tener una familia, pues tal vez no. Entonces, creo que es una pregunta que no me he respondido y yo no voy a decir que no voy a volver, porque sí hay muchas oportunidades. Sí las hay, para mí el idioma sí vale la pena, venir totalmente vale la pena, pero creo que ya el tiempo, el tiempo lo dirá. El tiempo me dirá si es acá, igual con el idioma, con la experiencia acá, siempre podría aplicar a trabajos aquí, en Suiza, en Austria, que se habla alemán. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. No, no me cierro la posibilidad, pero como persona que siempre ha querido ver el mundo, como ciudadana global y como alguien que le interesa la diplomacia internacional, que sueña con trabajar como en la ONU o en la OMS, pues también entre más países mejor. O sea, Claro. entre más experiencia pueda tener de vivir y trabajar y estudiar en otros países en los próximos años, pues creo que eso me va a nutrir y al final voy a decir, listo, me quedo acá, vuelvo a Alemania, vuelvo a Colombia. Creo que la verdad tengo la mente abierta. Vamos a ver qué pasa. Pero creo que ese sería como un resumen no tan resumido de la experiencia. Chévere, chévere, chévere. Sí, yo sin lugar a dudas, Granada, bueno, ya estando en España más tiempo, ¿qué tal como país? Luego Holanda, que a mí particularmente me pareció brutal, muy chévere, aunque a mi esposa le encanta mucho también España. Bueno, ya tú vas viendo, o si definitivamente
te llama también tu tierra, ¿no? Que es lo que me pasó a mí. Y yo ahorita estoy muy contento aquí en Medellín. Hoy, esta noche llegan mis papás a vivir acá también conmigo, entonces, ¡Ah, qué emoción! eh, sí, 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 chévere, chévere, eso me tiene contento. Am, brevemente, ¿para quién crees que es Alemania y para quién no crees que es Alemania? Uf, qué pregunta tan dura. Desde tu Eh, realidad, ¿no? Desde tu realidad. ¿Para quién creo? Pues mira, sin duda, aquí voy a sonar medio, pues más materialista, no, no materialista del dinero, sino como de lo tangible. A mí me parece brutal como el perfil que tiene mi amigo y su hermano, que les encanta la ingeniería, o sea, como que, y no solo Alemania, como Stuttgart, o sea, esta semana Mercedes AMG, que es como la parte de Mercedes que hace carros deportivos y eléctricos y todas estas vainas que yo ni siquiera entiendo, pero son como los más avanzados y exclusivos, hizo una premier mundial de cómo es su nuevo carro y vino como personalidad de todo el mundo, DJs, o sea, una cosa así. Y mi amigo, que les estoy diciendo, es una persona egresada de un colegio público y una universidad pública, es uno de los ingenieros que desarrolló ese carro. Y él está rompiendo, o sea, está cumpliendo su sueño, como que él decía, yo sueño con trabajar en este tipo de carros. Y no es que, o sea, se trasnochó, se ganó becas para aprender alemán con el DAD en Univalle, pero todo esto de la parte técnica lo estudió él mismo, o sea, él por su cuenta se leyó los libros de técnica de los carros eléctricos, de cómo funcionaban los motores en alemán. Y luego cuando lo llamaron a hacer entrevista, hizo una parte en inglés, pero la mayoría la podía hacer en alemán. Y yo digo, si uno en verdad tiene un sueño como con ese nicho y dice, es que en Alemania está esto, y yo particularmente quiero ir a hacer esto, llámese arte, que también hay mucho, pues hay mucha movida cultural y artística, o llámese la ingeniería, yo digo que es perfecto. O sea, realmente uno, por ejemplo, yo tengo un primito que es apasionado a estos carros como Porsche, Ferraris y todas estas cosas, creo que sobre todo los Porsche. Y uno salir a la calle y ver los carros que solamente se han visto como en televisión, no sé, en internet y como verlo circular por ahí, esta ciudad es una locura, como porque está Mercedes-Benz, está Mercedes AMG y está Porsche. Están los museos, están las fábricas. Entonces, una persona que esté apasionada por eso, yo digo, es el lugar. O sea, es el lugar y va a ser como súper feliz si lo profesional pues le llena y si se puede integrar culturalmente. Pero allí, ante todo, pues venir con el mayor nivel de idioma que se pueda, independiente de si te ofrecen una plaza en inglés, incluso, porque la vida sucede en alemán, eso me faltó decirlo. Tú te puedes defender con inglés y sí, pues eres turista o puedes vivir en inglés, pero la vida sucede en alemán, o sea, la gente espera que todo es alemán, todo se habla en alemán, todos los anuncios están en alemán, no todo está traducido al inglés, o sea, eso sí, quitémonoslo de la mente. Entonces yo creo que sí es para alguien que tenga como la mente abierta a integrarse, que innatamente le llame la atención la cultura, hay gente que dice yo siempre he soñado con ir a tal parte, está bien. Eso, que tenga la mente muy abierta, que sea que se adapte fácil. Belia Vidal decía en un podcast en el que participó, decía, yo siento que me parezco mucho al agua. Cuando le preguntaban que ella cómo se adaptaba tan fácil a esto de vivir que como en los últimos meses había vivido en Berlín, en Londres, en Vallasolano, en Bogotá, en Medellín, que cómo hacía. Y ella decía esto y yo me identifico mucho con eso, porque uno llega a Alemania y uno no puede estar poniendo música a todo volumen, hay unas horas a partir de las cuales no puedes ni siquiera aspirar, se llaman ya como la hora de calma, y te pueden tirar la policía por eso. No puedes estar sacando el parlante, ah, es que es domingo, entonces voy a poner, no. Entonces, si a una persona no le gusta el silencio y no se quiere adaptar a eso, pues no puede vivir acá. Hay que seguir las reglas, hay que lidiar con burocracia, hay que hacer las cosas no cuando uno quiera, sino como y cuando ellos quieran. Acá se maneja mucho el correo postal. Entonces no es que, es que no vi la carta, no, el ministerio o el gobierno te notificó con carta y para eso hay que tener, pues, estar pendiente del post, tener una dirección actualizada. Yo no me puedo estar mudando a donde quiera, aquí toca llegar a una ciudad y desde las primeras semanas ir, registrarse, decir yo vivo acá, vivo con estas personas, te dan un número de pagar impuestos, incluso yo que soy voluntaria, que no pago impuestos sobre el salario, eh, tengo que justificar, por ejemplo, por qué no estoy pagando el impuesto a la radio y la televisión, y yo no tengo ni radio ni televisión, pero todo el mundo lo tiene que pagar,
Entonces, si uno no quiere, si uno no está preparado para meterse en la burocracia, para seguir las reglas, para aprender el idioma, no es. No es. O sea, definitivamente no. Y yo no le recomendaría a nadie que se venga acá eh, sin, al menos sin el interés de aprender alemán. Se puede aprender acá sobre la marcha perfectamente, pero al menos sin, pues con tener el interés de hacerlo, de integrarse, de saber que la gente es puntual. Los trenes no mucho, han desmejorado bastante en eso, pero la gente es puntual. Hay una cultura de la puntualidad y de la impuntualidad significa irrespeto. Y creo que los colombianos tenemos mucho problema con eso, me incluyo, porque uno es muy relajado y uno, sobre todo en sus relaciones de amigos y demás, uno, no, David, no me puedo conectar a las 7 y más rato me conecto y 7:20, 7:30, 8, la gente no llega, no aparece. No, o sea, eso acá, así no se van a cultivar las relaciones, en definitiva, no. Entonces creo que es eso, creo que si uno no está dispuesto a hacer esos cambios, con la calma, con el silencio, con la puntualidad, también debo decir lo que también no es, lo que no es tan fácil, y es que la gente acá es muy directa, y eso no significa que sean groseros, como que uno en Colombia es, hola, es que yo me preguntaba si será que me podrías hacer el favor de ayudarme con, aquí la gente te va a decir, David, por favor, haz tal cosa, ya te lo pedí y no lo has hecho. Como, uff, o sea, como, vení, ¿qué pasó? ¿Por qué me hablas así? No, pues es una persona que ya te dijo que hicieras algo, digamos que es tu jefe, y no lo has hecho, pues ¿por qué vas a esperar que te diga, ay, hola, ¿cómo ha estado tu día? Eso aquí la gente no. Y eso sí se extraña mucho de Colombia, siento yo. Acá no te hacen tantos cumplidos. Yo, por ejemplo, o sea, mi mamá es una experta decoradora y en manualidades y yo cero, o sea, como que yo puedo hacerlo, pero nunca lo hacía. Y acá por iniciativa propia me volví la decoradora de mi grupo y yo hago cosas súper bonitas que nunca había hecho y mis jefes son como, ah, sí, quedó bien. Y pues ya si tú te lo tomas a personal y dices, no, pues ya no hago nada, pues te vas a amargar el rato. Total. Y no es que no esté bien, es que la gente reacciona así. Bien sea que sean alemanes o que sea gente migrante que ya se integró pues a esta cultura. Entonces, eso, pues la gente es muy sincera, pero también muy, muy directa. Entonces, mira que son muchas cosas. Siento que para quien sí es Alemania, pues para el que tenga ya un interés y o la mente abierta a adaptarse al cambio y para quien no, pues para el que no pueda aceptar que aquí la vida funciona diferente. Súper, súper, súper. Para ahí Mitch dice, gracias a Dios, mi jefe es colombiano, aunque yo tengo mucho de europeo también. eh, Se me han quedado muchas cosas de esas, porque viví varios años en Europa. Ujú. Y sí, el tema como de ser directo, puntualidad, sí afecta. O sea, por lo menos, sí, como que todavía como me toca como que, uy, ¿no? Pero dijimos que a tal hora, eh, para mí es importante ese tema hey, vamos a llegar tarde Sí. o qué cambios hay, la comunicación es súper clave. Y yo creo que lo aprendí estando allá, ¿no? Yo viví en Dinamarca casi 2 años, Ujú. viví un año en Inglaterra y sí, el coreano también muy puntual. Y también estuve un año largo en Corea, entonces sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Pregunta difícil, pero estoy seguro que aquí muchas personas están, bueno, Alemania eso no es para mí, porque uno habla de todo esto, uno habla y, y a veces la gente cree que estamos diciendo no vayan para allá o vayan para allá, pero es que en realidad es mucho más complejo que eso, ¿no? Es mucho más complejo que eso. Y Genial. qué pena Sí, que te interrumpa, creo que me faltó decir algo y es que también poner a prueba pues los valores que uno tiene y la honestidad, porque siento que aunque no hay sociedades perfectas, y aquí obvio hay gente deshonesta y hay crimen, porque tampoco se trata de idealizar pues a un país, pero creo que los actos de honestidad se ven en todos los días, desde que uno se sube al transporte público y pues no hay torniquetes, nadie te va a estar mirando si tienes tiquete o no, si pagaste o no. Aquí se pueden pasar los meses sin que nadie te controles que lleguen a decirte muéstrame su tiquete. Pueden pasar semanas o meses, pero uno tiene que tener su tiquete y es como esa sensación de yo lo tengo que tener y no es como esta mentalidad del vivo de como nadie me va a ver, entonces me voy a pasar sin pagar.
Pues no, y lo mismo para cuando uno deja las cosas por allí y se va, no sé, a nadar o lo que sea. Obvio, uno como latino uno dice, obvio no, o sea, me van a robar, pero, y no digo que no suceda, a mí nunca me ha pasado, pero es como, pero ¿por qué? O sea, como, ¿por qué lo voy a hacer? Como, ¿por qué voy a coger algo que no es mío? La gente como que, a la mayoría de gente que como uno pues está bien educado, como que no se le pasa eso por la mente, insisto, sin decir que sea perfecto. Entonces creo que también es eso. Por ejemplo, con este ejemplo ya cierro. Aquí uno puede viajar a la frontera con Francia eh, con el tiquete de Alemania. Y atención a esto, si uno sigue en el mismo tren y cruza Francia a Estrasburgo, ese trayecto no te lo cubre el tiquete de Alemania, pero a uno activamente le toca bajarse. O sea, si yo sigo, pues llego a Estrasburgo, pero te toca activamente o comprar el tiquete por la app para ese trayecto que son como 5 o 10 minutos, o bajarte y caminar y tomar el tranvía que ya es parte de la red de Francia, pues de Estrasburgo, que es más barato, y hacer ese cambio, pues porque sabes que, no, que tu tiquete no es válido para continuar el trayecto. Qué Pues loco. habrá y de allá, porque igual, como te digo, la honestidad no distingue nada, que dirá, no, pues yo sí, pues ya estoy aquí, pues que me van a controlar en 5 minutos. Pero creo que ahí es donde uno dice, yo mismo con yo mismo, como cuáles son mis valores. Y ya como que quería decir eso porque siento que aquí sí se pone a prueba todos los días. Tremendo, tremendo. Además de que crean esa cultura, ¿no? También, por lo menos cuando estaba en Dinamarca, te llegasen a pillar que no tienes el boleto, te va peor, ¿no? Sería todo lo que te ahorraste ese mes se te esfumó Total, con la total. multa que te colocan. Listo, súper. Bueno, ya para terminar, ¿algún consejo adicional que le quieras dar a las personas que quieren lograr esto mismo que tú? Eh, David, pues yo creo que es algo que también me tengo que aconsejar a mí misma todos los días, y porque esto no es un proceso terminado y suena muy cliché, pero es seguir el corazón o la intuición o el llamado de Dios o del universo, o si uno es creyente, no, como sea, como esta otra fuerza que le dice a uno, creo que por aquí es. Mm, un profesor bueno, yo tengo una especialización en escrituras creativas, eso se me olvidó decirlo, importante. También con una beca, pero interesante, quiero decirlo ya que hablamos de becas, con una beca por haber sido uno de los mejores Saber Pro. La gente que dice que el Saber Pro o el ECAS no sirve para nada, a mí sí me sirvió, a mí me sirvió para estudiar gratis la especialización en la universidad y dice sí, entonces sí, sí sirve. Una beca competida, pero se puede. Y mi profe, mi tutor de la tesis, del trabajo de grado, me decía en estos días eh, que la única brújula a la que hay que hacerle caso es al corazón, porque es la que no tiene un único norte. Y creo que tiene mucho sentido, porque es que tu corazón te puede hablar Va de todo, cambiando, ¿no? exacto, de decir, siento más, en este momento me mueve más el idioma que se habla acá, en este momento me mueve más cómo es la gente, cómo es la cultura, me mueve este reto, pero no, yo creo que en este momento es lo de la maestría porque me abre más puertas y creo que puede ser en este país y no en este otro. Entonces creo que es pues saberse escuchar a uno mismo y rodearse de personas que te impulsen, porque así como hablo de mis papás, de mis amigos, debo decir que yo siempre he estado rodeada de gente que me dice, láncese. Hay una frase eh, en un libro que se llama El Camino del Artista que dice, tírate y aparecerá la red. Entonces yo creo que es eso, lanzarse, escuchar el corazón para ver uno para dónde se lanza, en qué momento, y rodearse de personas que te generen eso mismo, porque si uno está rodeado de gente negativa que diga, no, pero eso aplica, eso es importante decirlo, esto aplican miles de personas, a esta beca aplicaron como 1.700 personas para 15 cupos, este año dieron menos cupos que los que dan en cada año, daban 25, 30 y este año dieron 15, en DA de los números son similares, pero pues, bueno, alguien se las tiene que ganar y pues, ¿por qué no puede ser uno? Entonces es como eso, lanzarse y que la gente te esté impulsando y no lo contrario. Creo que es eso y que lo hace especial a uno no es solamente esto de, obviamente cuenta y si hay gente que está en la universidad y nos está escuchando, meterse en todo lo que puedan, en voluntariados, en asociaciones de estudiantes, en viajes, no solo por un CV, hacerlo con interés, obvio,
meterse en todo, pero si no ha estado la posibilidad, porque eso también es un privilegio, decir y tratar de transmitir a los evaluadores por qué yo voy a ser la persona perfecta para este programa y este programa para mí. O sea, ¿por qué? ¿Qué me mueve a mí? Porque no se trata de ser la que más ha salido del país, sino esa fuerza interna, eso que a mí me dice, es que yo tengo que estar allí, yo cómo lo manifiesto y creérselas, porque si uno no se la cree, si uno no dice, yo puedo alcanzar esto, pues la otra gente tampoco se lo va a creer. Entonces yo creo que es un consejo ahí combinado entre escucharse a uno mismo, las voces optimistas y positivas que te rodean, lanzarte, creerse el cuento y que no se trata de el que tiene más plata o el que tiene más experiencia, sino el que genuinamente puede transmitir que eso es lo que quiere para su vida. Súper, 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 Laura, muchas gracias. Bueno, no, agradecerte una vez más por tu tiempo, por tu generosidad. Mis mejores deseos, ¿no? Con este nuevo camino que inicia ya en unos meses en España, también en Holanda. Sé que te ves muy bien, que esto te va a abrir más y mejores oportunidades, que vas a seguir creciendo y sobre todo que vas a ayudarnos a muchos en temas tan importantes como es el tema de la salud, con No, todo lo que estás estudiando y la investigación. no, con mucho gusto, con mucho gusto. Igual ahí está mi usuario de Instagram, los que me quieran contactar, en lo que pueda ayudar con gusto. Y también para ti, David, pues para el equipo en lo que yo pueda colaborar, porque siento que mientras uno más avanza en esto como migrante que ya lo viviste o como esto de las becas, uno se da cuenta que no son solamente requisitos, no es un checklist por cumplir, sino prepararse y vivir pues una experiencia de vida y eso atraviesa todo. O sea, esto que hablamos de espiritualidad, creatividad, cultura, y desde que yo pues pueda acompañar también con mi experiencia, no solo académica o profesional, sino pues como migrante, también ahí estaré para el equipo y para quienes me quieran contactar. Entonces, de verdad que el placer es mío. Te agradezco por estar siempre en contacto, por haberle hecho seguimiento a mi proceso. Antes de aplicar, durante las aplicaciones, después de aplicar, estar siempre pendiente. Eh, Te agradezco que no lo mencioné esto de las reuniones mensuales a las que se tiene acceso con el curso VIP. No me podía conectar a todas, pero me inspiraba mucho escuchar a las otras personas, el chat en el canal de Discord, o sea, no se me olvida porque todo va contribuyendo. Y nada, creo que no me puedo ir sin decir que tampoco se trata de obsesionarse y de dejar todo lo demás de lado, pues también hay que salir a la calle, hacer ejercicio. En este libro que les menciono dice que hay que nutrir al artista, hay que nutrir este storytelling también, o sea, y eso se nutre hablando con gente, visitando lugares nuevos, relajándose. Yo, por ejemplo, nunca he abandonado la escritura. En mi perfil pueden encontrar acerca de mi libro que se llama La iguana muerte, otras historias que no pude contarte. Está en Librería Nacional, en Amazon, en todas las librerías principales en Colombia. Y lo menciono porque uno sí puede cumplir los sueños, los va cumpliendo paso a paso. No todo tiene que ver con plata. El libro también se publicó con una beca, con un estímulo de la Secretaría de Cultura de Cali. Entonces los sueños sí se alcanzan. Eh, Residente dice que las oportunidades ahí están, pero son como las olas, vienen y se van. O sea, sí están, pero toca lanzarse y toca aplicar y eso. Y ya, o sea, siento que tengo muchas cosas por decir, pero no crean que por ser colombianos no tenemos oportunidades. Yo dentro de mis amigos puedo contar a gente que ha estudiado en Oxford, becada, o sea, amigos cercanos, un amigo que está haciendo el doctorado becado en London School of Tropical Medicine and Hygiene Science, otro conocido que va a hacer el doctorado becado en Hopkins, en la Universidad de Johns Hopkins, todos colombianos, nadie de gente de plata, un amigo de la universidad que se acaba de graduar de anestesiólogo en Harvard, y son cosas que uno dice, Dios mío, impresionante, sí, pero es que en Colombia sí hay nivel, sí hay nivel, toca aplicar a las oportunidades y hacerlo. Entonces, David, gracias nuevamente y en lo que pueda colaborar, pues aquí estoy. Súper, ¿no? Excelente, excelente. Aquí estamos. Camila está colocando el perfil de Laura. Igual, ya en unos minutos dejamos este live grabado para que puedan contactarla también. Nosotros muy atentos, cualquier ayuda que necesiten en su proceso. A todos los que se conectaron, Laura, mis mejores energías. Todo va a salir muy bien. A todos se puede, sí se puede. Así que
a darle duro y feliz resto de semana para todos. Muchas gracias, saludos y gracias a todos los que se conectaron. Abrazos y besos. Chao. Vale, chao, chao.